Tener tarjeta de crédito es uno de esos temas complicados porque para todos los problemas que tenemos con tarjeta de crédito siempre hay una excusa. No, yo no la puedo sacar porque soy un menor de edad, yo no la puedo sacar porque no tengo dinero, no la puedo sacar porque me tengo temor a la deuda, etc. Hoy les quiero hablar de cómo sacar una tarjeta de crédito y por qué sacarla. Es más fácil de lo que creen, tiene menos problemas de los que ustedes perciben y es más seguro de lo que tienen en mente. La realidad es que la mayoría de las razones por las que la gente no saca una tarjeta de crédito es por los monstruos mentales de la tarjeta de crédito. Es por las cosas que nosotros creemos porque nuestros padres o los medios o nuestros amigos o el entorno donde crecimos nos lo han taladrado a pesar de que probablemente es mentira. Una de esas cosas es la confianza. La confianza de que no, la verdad es que yo no confío en las tarjetas de crédito porque eso es inseguro. Me la van a clonar, me van a quitar todo, alguien se va a comprar 30 televisores con la tarjeta. Esto, el tema de la confianza, yo lo llamo la defensa, me van a robar la tinta de la impresora. Hace mucho tiempo había un meme de una señora que decía, a mí no me gustan los hackers porque un día me robaron la tinta de la impresora por internet. Y desde entonces siempre lo recuerdo como una metáfora de por qué las personas sienten que Internet es un peligro, porque se perpetuó todo esto. Esto fue algo que salió en televisión, en noticias. La realidad es que las tarjetas de crédito son probablemente el medio más seguro de pago y rara vez te roban por Internet con una tarjeta de crédito. Es extremadamente poco común. Es más probable que te la clonen en un lugar físico que por Internet. Las pasarelas de pago están extremadamente avanzadas y casi siempre son muy exageradamente seguras. Incluso si te roban, parte de la promesa de sacar una tarjeta de crédito es que si alguna vez existe una transacción fraudulenta, lo único que tú tienes que hacer es llamar al banco y decir, esto pasó, háganme un refund. E inmediatamente pasa. El 100% de las veces que yo he pedido un refund al banco, es decir, una retribución, que me vuelvan a pagar, que me hagan una devolución del dinero de una transacción, ha ocurrido y ha ocurrido de inmediato, máximo 48 horas. Así que no tiene sentido este tema de la falta de confianza. El otro es el tema del prepago, el tema de decir, no, yo la verdad es que prefiero sacar tarjetas virtuales o tarjetas prepago o usar débito, eso del crédito no. Y yo más bien lo que hago es que voy a crear una tarjeta cada vez que hago una transacción y eso es más cómodo para mí. Esa defensa es la defensa que yo llamo mi tiempo no tiene valor en absoluto y yo no considero que mi tiempo sea valioso. Porque uno de los temas con las tarjetas de crédito es que ustedes logran apagar el cerebro y simplemente transar. Pasan una tarjeta y las cosas ocurren. Cuando ustedes tienen que estar creando constantemente tarjetas virtuales y crear una tarjeta de $40 para esto y una tarjeta de $10 para esto y una tarjeta de 29 para esto, lo que realmente están haciendo es gastar un montón de tiempo en administrar algo que no les genera un retorno. Y obvio, existe esta opción de ustedes dicen, no, la verdad es que a mí me gusta más tener control de mis gastos. El problema de decir eso es que suena como una decisión adulta. Suena como lo correcto. A mí me gusta tener control de mis gastos. Y por detrás ustedes escuchan los aplausos. Bien, tu madre te dijo lo correcto. Tú estás haciendo el tipo de cosas que realmente hace un adulto responsable. Maybe, pero realmente lo que estás haciendo ahí es admitir que no tienes control de tu propia vida. Es admitir, no, la verdad es que cuando yo veo eso, yo saco a todos mis amigos y nos vamos a la playa y yo compro 4 botellas de whisky. Eso es muy extraño. Cuando la realidad es que tu tiempo es mucho más valioso. Una de las luchas más grandes que yo hago con estudiantes de Platzi, sobre todo estudiantes muy jóvenes, es que los estudiantes muy jóvenes no entienden el absurdamente alto valor que tiene su tiempo. Lo más importante que ustedes tienen es el tiempo y la forma en la que lo usen es el absoluto denominador de éxito en el futuro de sus vidas. Es lo único que determina si ustedes les va a ir bien o mal. Lo único. El tiempo que ustedes tienen. No hay nada más. Ustedes probablemente van a ser brutalmente exitosos o exitosas como personas si saben usar su tiempo. Pero si ustedes se gastan el tiempo en un archivo de Excel mirando, no, ¿dónde pagué esto prepago? Y no, se me acabaron los minutos, entonces tengo que ir a una tiendita, en vez de dejar sistemas automáticos pagando por ustedes, de tal manera que ustedes puedan vivir sus vidas de la manera más eficiente posible, es mucho mejor. Piensen que ustedes tienen una cantidad de horas limitadas en el planeta y luego se van a morir. ¿Por qué están pasando esas horas limitadas de su tiempo creando tarjetitas virtuales? Y eso me lleva al miedo más grande que hay. Y aquí quiero confesar, yo era esta persona. Yo era la persona que le tenía miedo a la deuda. Que le tenía miedo a no, lo que pasa es que yo no saco tarjeta de crédito porque yo vi a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo, a mi abuelo tercero, compaternal, segundo, español,
tratar de sacar todo con tarjeta de crédito y el pobre hombre murió en deuda y le dejó la deuda a sus nietos y bisnietos y sus hijos. El punto es que yo estoy pagando la deuda del Señor. Todos tenemos historias por el estilo y probablemente todos en nuestras familias conocemos a personas que están en deuda. Y es la razón por la que muchos usamos la deuda como excusa. No es que realmente sea la razón, es una excusa. Claramente lo es. Y aquí les tengo algo radical. Cuando yo era este tipo de persona, yo recuerdo haber conocido a Christian Vanderhens. Yo era muy joven, era adorable. Y yo le dije a Christian, yo la verdad es que le tengo miedo a este cuento de sacar tarjeta de crédito. Yo pagaba todo con tarjeta de débito. ¿Por qué no? Porque yo sé exactamente cuánto dinero tengo y si no tengo deuda, etc. Y prefiero no tener eso. Y Christian me dijo algo que nunca olvidaré. Y es, ¿por qué no simplemente la pagas cuando te pagan? Porque parte de decir que tú la razón por la que no tienes tarjeta de crédito es porque le tienes miedo a la deuda, es aceptar que no tienes control de tu vida. Porque cuando tú dices, no quiero arriesgar a tener deudas, no quiero tener ese riesgo de las deudas, lo que realmente estás diciendo es, ser un adulto es muy difícil, yo mejor me salto eso. Yo mejor no, adulto no, yo voy a seguir teniendo 17 años toda la vida y amar mi inocencia y mis errores a mis 17 años. Y pues no, yo no quiero ser adulto. Porque no es hasta que uno realmente se vuelve un adulto que uno no entiende el valor real que tiene el tiempo por encima del dinero, el valor real que tiene tomar decisiones rápidas, continuar con nuestras vidas y hacer lo que queremos. Esa era una época muy bella de mi vida. Miren, este era yo. Esta es una foto mía con Jeffrey Selman, una de las personas muy populares de la industria de la tecnología en la época en Nueva York. Esto fue el año 2007. Esto fue hace 10 años. Yo era adorable, no sé qué pasó. Y en esta época de adorabilidad, yo pensaba, no, yo solamente voy a tener tarjeta de débito y prepagada y todo el cuento. Además, yo no tengo empleo, yo estoy trabajando para Crystal Lab. Crystal Lab ya hasta ahora poquito tiempo. No, lo que yo creo es que voy a seguir con débito. Y si acaso saco una tarjeta prepagada o una tarjeta virtual. Normalmente las personas que hacen esto es porque sienten que no pueden o porque si van al banco se los van a rechazar. Algunos de ustedes seguro ya fueron al banco, les rechazaron la petición de tarjeta y simplemente se rindieron. Aquí les digo, uno de los mejores valores que nosotros encontramos en Platzi es la gente que no se rinde. No rendirse es matemáticamente la opción correcta, porque volverlo a intentar tiene un costo muy bajo versus lo que vas a obtener al respecto. Existen otro tipo de tarjetas de crédito. Existen las tarjetas amparadas. Las tarjetas amparadas es cuando tú vas a tus padres, a tu madre o a tu padre y le dices, por favor. Y ellos firman en el banco y te dan una tarjeta. Eso es una tarjeta amparada. Cuando el crédito de otra persona lo tienes. La mayoría de ustedes tiene eso y si no lo tienen, es posible que tengas que mejorar la relación con tus padres. Tú sabes que en el fondo, por más cosas malas que hayan pasado, ellos quieren lo mejor para ti. Yo entiendo que a veces es difícil explicarles que esto del internet es verdad y no es una magia negra oscura y culpa de un partido político. Pero realmente si tú te sientas y les dices, no, es que yo quiero usar esta tarjeta para invertir en Platzi, para comprar Spotify, para tal, de pronto probablemente lo vas a lograr. También existen las tarjetas de empresa. Es completamente posible pedirle a tu empresa que interceda por ti para sacar una tarjeta o que la empresa simplemente te dé una carta de recomendación y tú vayas al banco. Casi siempre cuando tú tienes un contrato, con ese contrato puedes sacar una tarjeta de crédito, sin la menor duda. O la otra opción, si no tienes ninguna de las dos, si eres freelance o menor de edad o lo que sea, es sacarla por antigüedad con el banco. Por mucho tiempo yo no tuve ningún tipo de estructura legal en Estados Unidos. Yo era una persona con visa de turista, tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos, pero por mi visa de turista y falta de empleo en Estados Unidos no me daban tarjeta. 5 años después de que tuve mi cuenta con el Bank of America, fui a una oficina y dije, oigan, llevo 5 años con cuenta acá y ustedes han visto el dinero que tengo en la cuenta, denme una tarjeta de crédito. Bueno, y me dieron una tarjeta de crédito por la cantidad, con el cupo equivalente a la cantidad de dinero que históricamente había mantenido en el banco, que eran como $1,000. Entonces funciona, se puede. Lo único que hay que hacer es intentarlo. ¿Por qué es importante una tarjeta de crédito? Porque ustedes suenan como, no, este man lo que quiere es que nos endeudemos. Pero ya hablamos de la deuda. Si tú tienes miedo a la deuda, lo único que tienes que hacer es pagar la deuda. ¡Fin! ¿Y cuándo la pagas? Cuando te pagan. Ay, pero ¿qué pasa si yo gasto más de lo que... Pues no gastes más. Ay, pero es que no tengo control. No tienes control, es porque ser adulto es difícil. ¡Sé un adulto! Si tú tienes una tarjeta de crédito, tú empiezas a crear algo que se llama el credit score
o una historia crediticia. Y de nuevo, si tú tienes 17 años, probablemente no entiendes por qué a los 17 años es tan importante tener una historia crediticia o un credit score. Pero resulta que tú no siempre vas a tener 17 años. Ocasionalmente tú vas a ser una persona vieja, muy vieja. Ocasionalmente vas a ser una persona con hijos a la que la vida lo ha tratado mal. Ocasionalmente vas a ser una persona así con experiencia inapabullable, increíble, aplastante. Lleno de años y años en tu rostro que se ven inmediatamente. Líneas de código equivalentes a la artritis en tus articulaciones de los dedos. Por cierto, esta es una foto de Sebastián Del Mon, no tiene nada que ver con el tema. Es simplemente una persona que nos cae muy bien. Un saludo a Sebastián Del Mon, @SD. Solamente hay amor para ti, Sebastián. No tiene nada que ver con la historia. El punto es que eventualmente vas a ser viejo. Y en ese momento, cuando tengas hijos, cuando tengas esposo o esposa, cuando te quieras dar ciertos siguientes pasos, como por ejemplo tener una casa, casi nadie en el planeta compra una casa de un solo golpe. Normalmente cuando se compra una casa, se paga una cuota inicial y luego se va pagando en cuotas a crédito, a hipoteca. Y usted dice, no, yo nací después del 90 o en el año 2000, yo no voy a tener casa, yo voy a vivir la vida toda la vida con Airbnb. ¿Y cómo vas a pagar el Airbnb? Pues con tarjeta de crédito. Entonces, teniendo en mente eso, a medida que tú construyes historia crediticia, eso te permite acceso a nuevos vehículos financieros que te permiten acceso a cosas como comprar un mejor automóvil, comprar una mejor casa, hacer el tipo de inversiones en ti mismo que son complejas pero que se pueden lograr, o simplemente sacar un crédito o un préstamo. Muchas empresas arrancan con un préstamo. ¿Pero cómo hago dinero? Pues para eso tenemos un curso de ventas, porque lo que más le faltan a las personas de mucho talento como tú es aprender a vender. Así que creamos un curso que explica cómo funciona un método de ventas que se llama Inbound Sales o un canal inbound, que son los canales orgánicos donde no tienes que invertir. Este curso ya mismo está disponible en platzi.com/ventas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Simplemente vas a platzi.com/ventas y tienes acceso al curso de ventas. El siguiente elemento por el cual las tarjetas de crédito brillan es viajar. Viajar es casi imposible si no tienes tarjeta de crédito. En este mapa del mundo que ven acá, todas esas estrellitas que están ahí, las bolitas amarillas, son lugares del mundo que he tenido la fortuna de visitar. Y todo el mundo dice, ay no, pues Freddy es que es un pinche burgués y por eso puedo. Pero la realidad es que no tiene tanto que ver con eso. Yo lo único que hago es ahorrar y mi tarjeta de crédito me da millas. Eso es algo especial. Las tarjetas tienden a tener beneficios, puntos, millas. Yo me enfoco a dos aerolíneas, me enfoco en Avianca y en American Airlines. Son las únicas dos que me enfoco, porque ambas son alianzas diferentes, One World y Star Alliance. Y tengo una tarjeta enfocada a Life Miles, que es el sistema de millas de Avianca, y una tarjeta enfocada a A-Advantage, que es el sistema de millas de American Airlines. Y todos los gastos que hago con esa tarjeta, que son todos los gastos de mi vida, porque intento al máximo no usar dinero. Intento al máximo, yo cargo dinero porque siempre, a veces pasa, pero en general intento no usarlo para nada. Intento siempre pagar con tarjeta, porque todas las transacciones que hago con tarjeta me generan millas. Y todas las millas que yo gane las puedo convertir en vuelos y puedo conocer el mundo, y eso es mágico. Imagínense ustedes todas las transacciones que han hecho, cada dólar se volviera una milla. ¿A dónde habrían podido ir al día de hoy? Si en vez de haber hecho esas transacciones con efectivo, ¡ay, porque es que es deuda!, hubieran hecho esas transacciones con tarjeta, probablemente ya conocerían Japón, ya habrían ido a China, habrían recorrido Europa. Pero es muy fácil. Y por otro lado, las tarjetas de crédito son aceptadas en todo el planeta. Es el 2017. Yo sé que muchos de nosotros, por crecer en Latinoamérica y comprar lo del desayuno en la tiendita de la esquina, creemos que nadie acepta tarjeta de crédito o que es muy poco aceptada. Pero la realidad es que fuera de nuestras micro burbujas, todo el mundo acepta tarjeta de crédito y tiende a ser muy fácil hacer una transacción. Tarjeta de crédito también es la mejor forma de comprar cuando estás en otro país. Hay gente que se lleva bolsas de billetes y en el aeropuerto las cambia por la moneda local. Y luego usa la moneda local y luego en el aeropuerto las vuelve a cambiar. Eso es muchísimo más caro que las cuotas de manejo y que los costos de transacción de una tarjeta de crédito, que se vuelven un costo marginal a lo largo de tu vida. Otra de las ventajas que tienen las tarjetas de crédito son los perks, los beneficios. Y uno de esos beneficios interesantes es esto, el acceso a los lounge o a las salas VIP de las aerolíneas. Hay una tarjeta de crédito especial que es la tarjeta de crédito con Priority Pass.
Casi todos los bancos tienen una tarjeta de crédito de esas y si ustedes sacan una tarjeta de crédito con millas, les recomiendo muchísimo que saquen Priority Pass porque cambia la vida cuando uno viaja. Priority Pass lo que te permite es acceder a las salas de espera VIP de los aeropuertos. Esas salas de espera que normalmente solamente están los hombres de negocio fancy que andan volando en clase ejecutiva. Y no importa que ustedes tengan una silla en toda la mitad al lado del baño, mientras ustedes tengan la tarjeta de crédito con Priority Pass, tienen acceso gratis. Y no sé si les ha pasado en un aeropuerto, pero los aeropuertos tienen los peores baños, la peor comida y son súper caros. En los lounge la comida es gratis, los baños están ok, internet es gratis, es muy cómodo, te avisan cuando está listo el vuelo para despegar, todo es maravilloso. Y lo único que tienes que hacer es tener tarjeta, eso es todo. Otro factor importante al tener tarjeta de crédito es que hace más fácil migrar y hace más fácil viajar en el momento en el que te están mirando tu pasaporte y están tratando de decidir si entras o no. Aprender esto me costó mucho. Yo era el tipo de persona, ¿se acuerdan mi foto adorable? Que solía viajar con bolsas de billetes y los cambiaba por la moneda local en el aeropuerto. Y eso es muy sospechoso para las patrullas de migración cuando estás en el control de fronteras. Porque ¿por qué estás trayendo tanto dinero a otro país? Eso es raro. Cuando tienes una tarjeta de crédito no les importa para nada. Hay una pregunta que muchas veces hacen. La pregunta es, ¿cuánto dinero usted trae consigo para este viaje? Y si yo respondo, 0, solo voy a usar tarjetas de crédito, el resto de preguntas se acabaron. Porque desde una perspectiva de la oficial de migración, ellos lo que están tratando de entender es si vas a tener algún tipo de comportamiento criminal. Y si tú dices, voy a usar tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son rastreables en caso de cometer un crimen. Advertencia, si planeas cometer un crimen, pues no uses tarjeta de crédito, pero pues tampoco veas Platzi Life. Platzi Life es para personas elegantes, interesantes, inteligentes que cambian el mundo. Normalmente eso no implica actividades criminales. Por ende, es mucho más confiable una persona que tiene tarjeta de crédito ante un sistema de migración que aquellos que no. Lo mismo te va a pasar cuando pidas visas. Por ejemplo, en Colombia, cuando yo pedía la visa para Japón es un país muy desconfiado. Por alguna razón son muy desconfiados, particularmente con los colombianos. Y al mostrar que tenía tarjeta de crédito, la mayoría de preguntas se eliminaron en los documentos. Y tarjetas de crédito tienden a ser uno de los documentos que te piden cuando intentas sacar una nueva visa o simplemente cuando quieres viajar a otro país. La realidad es que tener tarjeta de crédito es la única forma de vivir en el mundo del futuro. Porque el mundo del futuro siempre primero te lo cobra con tarjeta. Todas las personas en startups que crean nuevos productos, que quieren compartir contigo cosas, te piden tarjeta. Y yo estoy seguro que tú ya lo has vivido. Yo estoy seguro que tú estás a punto de entrar a Amazon, a Spotify, al sistema de descargas de videojuegos del Nintendo Switch, a Xbox, a PlayStation, y te estrellas contra la pared de la tarjeta y dices, ¡che! Y no lo puedes hacer. Platzi es un ejemplo, obviamente. Si tú quieres tener acceso al único sistema de educación online efectivo, tienes que suscribirte a Platzi. Y en Platzi acepta muchos métodos de pago. Nos puedes pagar con Bitcoin, nos puedes pagar en ciertos países como México y Colombia con depósito bancario. En todo el mundo nos puedes pagar con PayPal o nos puedes pagar con tarjeta débito o crédito. Pero con tarjeta de crédito tiende a ser lo mejor. Pero más allá de eso, si tú eres un profesional de la web, tú vas a tener que comprarte dominios y vas a tener que comprar hosting. Y la única forma es tener tarjeta. Si tú realmente eres un muy profesional de Internet, vas a tener que usar un VPN. Todos los profesionales de Internet usamos VPNs de una u otra manera. Es el 2017, los rusos están allá afuera. Te van a robar la tinta de la impresora. Con VPN no lo van a hacer. También, si tú eres un profesional del arte creativo o de los medios digitales o de cualquier trabajo en la economía digital, tú probablemente vas a usar servicios como Dropbox o como Adobe Creative Cloud o Spotify, o simplemente te vas a querer transportar en Uber o en Lyft. Y sí, Uber ya acepta pagos en efectivo, al igual que Cabify. Pero no es lo mismo. No es lo mismo simplemente montarte a un automóvil y salir del automóvil sin estar por allá como, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 50, sí, usted tiene cambio de un billete de 100, no tiene. No, pues, ¿qué le pasa? Sí, tú puedes evitar esa vida por completo teniendo una tarjeta cargada. Ay, pero la seguridad, no hay ningún problema. Lo hacen millones de personas todos los días. Es la forma de vivir en el futuro. Tú simplemente sacas tu teléfono, pides un botón, llega un helicóptero, te montas al helicóptero, vas al lugar que querías, te bajas, no interactúas con nadie, jaja, y la vida es feliz. Eso es todo lo que hay que hacer. Por supuesto, también está el mundo del e-commerce. La realidad es que en nuestra época moderna, en el 2017, 2018,
Las mejores ofertas no están en retail, las mejores ofertas no están en la tienda de la esquina, ni en el supermercado del barrio, mucho menos en el centro comercial de tu ciudad. Las mejores ofertas están online, es donde están las ofertas de Cyber Monday, de Black Friday, de Navidad, de esto, de lo otro. Y sitios como AliExpress, Alibaba, Amazon o las ofertas locales que tú puedes encontrar en otros sitios como Mercado Libre, etcétera, solo están disponibles si tienes tarjeta. Si no tienes tarjeta, siempre vas a estar a un lado de toda esta posibilidad. Es un esfuerzo, es difícil, es frustrante, pero es el tipo de esfuerzos que siempre valen la pena. Es el tipo de esfuerzos que una vez lo terminas, lo haces una vez y ya está. Porque ese es otro tema que probablemente no muchos te dicen. Una vez tienes tu primer tarjeta de crédito, sacar las próximas 10 es fácil. Ahora, alerta, no saques 10 tarjetas de crédito. No pagues una tarjeta con otra tarjeta. Paga tu deuda primero antes de comprar cosas nuevas. No hagas lo que hace la gente que se endeudó en los 90s y en inicios del año 2000, que era llenar y maxear sus tarjetas y luego sacar otra. Eso es estúpido. Pero no por ello te limites de no tener tarjeta. Vive una vida de adulto normal. Lo más importante para mí es Airbnb. Airbnb redefinió la forma en la que yo vivo el mundo, porque en vez de estar sufriendo con hoteles o con hostales, bueno, los hostales no sufrirá más una vida interesante y bohemia. Me conocía a tantas personas. Pero lo importante es que ahora, cuando tú quieres realmente vivir el mundo, Airbnb es la mejor opción. Es ridículo, no hay una mejor opción. Tú no vas a un hotel, tú vas a vivir la vida como se vive en esa ciudad. Tú no vas a un hostal, tú vas a vivir la vida como se vive en esa ciudad. Y Airbnb solamente tienes acceso como tarjeta de crédito. Si tú realmente quieres ser una persona que es una ciudadana del mundo, para ser una ciudadana del mundo, tienes que usar Airbnb y tienes que pagar con tarjeta. Y no tiene nada de malo. Y eso te da acceso a todo un universo nuevo de experiencias. Así que, más allá de esto, si tú quieres vivir en el futuro, consigue una tarjeta. Y si tú consigues una tarjeta, sí, es una deuda y hay que pagarla. Pero, por ejemplo, si pagas la deuda inmediatamente, no tienes que pagar intereses. Ay, pero los intereses, pues lo pagas el mismo día y ya está. Yo recuerdo todos los meses que tengo que pagarlo y si tengo un sistema automático que lo paga, de hecho, sin ningún problema. Yo no pago intereses hace 8 años en mi vida porque soy disciplinado. Ay, pero ¿qué pasa si no tengo suficiente dinero? Pues compras menos cosas. Simplemente paras de comprar. Ay, pero no es mi cosa favorita. No importa. Paras de comprar. Ya. Listo. Deuda arreglada. Pero no por ello te limites de vivir en el futuro.